Existe una verdad que puede ahorrarte años de esfuerzo desperdiciado. Trabajar más no garantiza que vas a avanzar más. Puedes dedicar toda tu vida a trabajar duro y aún así descubrir demasiado tarde que estabas corriendo en la dirección equivocada. Las personas que consiguen resultados extraordinarios no necesariamente trabajan más horas que los demás. Aprenden a pensar mejor, elegir mejor y concentrar su energía en aquello que realmente produce resultados. Y si nunca has aprendido a hacer eso, podrías estar trabajando muy duro para construir una vida que nunca quisiste. Y aquí comienza el problema. Desde pequeños nos hicieron creer que quien trabaja más termina ganando más, que todo sacrificio será recompensado y que soportar más dificultades demuestra fortaleza. El trabajo duro y la disciplina son necesarios, eso nadie puede negarlo. Pero existe una diferencia fundamental que casi nadie enseña. No es lo mismo trabajar para producir algo valioso que mantenerse ocupado durante todo el día. El resultado no depende solamente de las horas que entregas, sino de las decisiones que tomas antes de invertir esas horas. Ahí es donde muchas personas pierden años enteros, mientras unas pocas construyen una ventaja que desde afuera parece inexplicable. Piensa en alguien que conoces y que parece avanzar constantemente sin vivir bajo una presión permanente. Tal vez trabaja menos horas que tú, pero consigue mejores oportunidades, mayores ingresos y una vida que muchos desearían tener. Cuando observas eso puedes sentir admiración, frustración o incluso pensar que la vida ha sido injusta contigo. Pero esa emoción no demuestra que el mundo esté favoreciendo a unos pocos. Demuestra que todavía necesitas comprender mejor cómo se producen los resultados. La vida no recompensa simplemente el cansancio ni la cantidad de esfuerzo, recompensa el valor que generas y la manera en que utilizas tu energía. Esta verdad resulta incómoda porque elimina muchas de las excusas detrás de las que solemos escondernos. Ya no puedes culpar únicamente al tiempo, a la suerte, a tu pasado o a las circunstancias. Tienes que comenzar a observar tus propias decisiones. Cuando aprendes a pensar con mayor claridad, el mismo esfuerzo que antes parecía no servir para nada puede comenzar a producir resultados completamente distintos. La mayoría de las personas cree que necesita trabajar más, cuando muchas veces lo que realmente necesita es dejar de gastar su energía en cosas que jamás las acercarán a sus objetivos. No siempre necesitas hacer más, muchas veces necesitas elegir mejor. Durante años se ha premiado a quien obedece sin cuestionar y se ha confundido la obediencia con inteligencia. Una persona que simplemente ejecuta lo que otros ordenan es fácil de dirigir porque está recorriendo un camino que alguien más eligió. Pero quien se detiene a observar, pregunta, analiza y busca comprender lo que realmente está sucediendo comienza a tomar el control de sus resultados. Trabajar sin pensar puede parecer compromiso, pero en demasiadas ocasiones no es más que agotamiento presentado como virtud. La verdadera inteligencia está en descubrir qué acciones producen mayor impacto y dirigir hacia ellas la mayor parte de tu tiempo y esfuerzo. Los antiguos griegos tenían una forma interesante de entender el tiempo. Por un lado estaba el tiempo que todos conocemos, las horas, los días y los años que avanzan sin detenerse. Pero también reconocían el momento adecuado para actuar, ese instante en el que una decisión puede producir un efecto mucho mayor. Las personas capaces de reconocer ese momento no necesitaban hacer más movimientos que los demás, simplemente aprendían a identificar cuándo una acción realmente importaba y actuaban con precisión. Esa capacidad no depende de la suerte. Se desarrolla cuando observas, comprendes lo que tienes delante y dejas de actuar impulsivamente. Muchos confunden la astucia con engañar, manipular o aprovecharse de otras personas. Esa no es la verdadera astucia. Ser astuto significa comprender la realidad con mayor profundidad que la mayoría. Significa observar el panorama completo mientras otros reaccionan únicamente ante lo que tienen frente a sus ojos. Es entender cómo piensan las personas, cómo funcionan las situaciones y qué decisiones pueden producir mejores consecuencias. La astucia es pensamiento convertido en acción y esa diferencia puede determinar si pasas tu vida trabajando sin avanzar o si comienzas a construir una vida dirigida por decisiones inteligentes. Imagina una partida de ajedrez. Dos jugadores pueden permanecer exactamente el mismo tiempo frente al tablero, pero uno está pensando varios movimientos por adelantado mientras el otro solamente responde a lo que acaba de suceder. Ambos están utilizando el mismo tiempo, pero no están utilizando su mente de la misma manera. Por eso sus resultados terminarán siendo completamente diferentes. La vida funciona de forma muy parecida. No gana necesariamente quien hace más movimientos, trabaja más horas o permanece ocupado todo el día. Avanza quien aprende a reconocer cuáles movimientos tienen el poder de cambiar realmente el resultado. Ahora, hazte una pregunta que muy pocas personas están dispuestas a responder con absoluta honestidad. ¿Cuántas horas de tu vida has invertido en cosas que parecían importantes, pero que nunca te acercaron a la vida que realmente querías? La pregunta incomoda porque te obliga a reconocer algo que preferimos ignorar. Estar ocupado no significa estar avanzando.
Muchas personas llenan cada minuto de tarea simplemente para evitar enfrentarse a una pregunta mucho más profunda. ¿Estoy construyendo la vida que deseo o solo repitiendo una rutina que me mantiene exactamente en el mismo lugar? El movimiento constante puede crear una ilusión peligrosa. Cuando haces muchas cosas durante el día, tu mente interpreta esa actividad como progreso, aunque ninguna de esas acciones te acerque a una meta verdaderamente importante. Puedes correr durante años y terminar en el mismo punto si nunca elegiste correctamente hacia dónde querías ir. La velocidad no puede corregir una dirección equivocada. Por eso existen personas completamente agotadas que, después de años de esfuerzo, sienten que siguen atrapadas. No necesariamente les falta voluntad ni disciplina, les falta claridad para decidir dónde merece la pena poner su energía. Las personas que desarrollan una mente estratégica hacen algo que incomoda a quienes viven en automático. Observan antes de actuar. Se hacen preguntas que otros ni siquiera consideran, detectan oportunidades que pasan desapercibidas y saben reconocer cuándo es necesario moverse y cuándo conviene esperar. No desperdician su energía intentando demostrar cuánto sacrifican ni convierten cada dificultad en una batalla por orgullo. Aprenden a comprender la realidad y utilizarla a su favor. Esa forma de pensar requiere una habilidad que hoy vale más que muchos talentos: prestar atención, mirar las cosas como realmente son y no como te gustaría que fueran. Quien aprende a observar de verdad comienza a detectar posibilidades que antes eran invisibles. Mientras unos pasan el día reaccionando ante cada problema que aparece, otros están construyendo su futuro porque aprendieron a decidir con calma. Esa es la diferencia que termina separando a quien permanece ocupado de quien realmente avanza. No siempre gana el que trabaja más duro. Con frecuencia obtiene mejores resultados quien piensa mejor antes de dar el siguiente paso. Y esta idea puede resultar incómoda porque significa aceptar que más esfuerzo no siempre arregla una mala decisión. Existe otra verdad que muchas personas prefieren evitar. A veces trabajar sin descanso no demuestra compromiso, simplemente es una manera de escapar de la responsabilidad de detenerse a pensar. Si al final todo sale mal, siempre puedes decir: hice todo lo que pude. Esa frase protege el orgullo, pero no modifica el resultado. Pensar con honestidad exige algo mucho más difícil. Aceptar que quizá no necesitabas esforzarte más, sino reconocer que llevabas demasiado tiempo insistiendo en un camino que nunca iba a llevarte al lugar que deseabas. El éxito no suele pertenecer a quien más se sacrifica, sino a quien comprende mejor lo que está haciendo antes de entregarle años de su vida. La disciplina seguirá siendo indispensable para construir una vida extraordinaria, pero una disciplina sin dirección solamente acelera el cansancio. Antes de trabajar una hora adicional, pregúntate si ese esfuerzo realmente te acerca a tus objetivos o simplemente mantiene llena tu agenda. Cuando tus decisiones están guiadas por claridad, el trabajo deja de ser una carga interminable y empieza a convertirse en una herramienta para cambiar tu futuro. Ahí aparece la diferencia entre vivir ocupado y avanzar de verdad, porque trabajar más no sirve de nada si estás utilizando tu energía para construir algo que nunca quisiste. La mayoría prefiere creer que el éxito depende únicamente de cuánto trabaja porque esa creencia resulta cómoda. Mientras pienses así, no tendrás que cuestionar tus decisiones ni asumir toda la responsabilidad por ellas. Pero las personas que consiguen resultados extraordinarios entienden que su futuro comienza mucho antes de actuar. Comienza cuando analizan, cuando eligen y cuando deciden dónde merece la pena invertir su tiempo. Esa responsabilidad puede ser incómoda porque siempre resulta más fácil hacer otra tarea que detenerte y preguntarte si lo que estás haciendo realmente tiene sentido. Hay una diferencia capaz de cambiar por completo el destino de una persona. No basta con moverte, tienes que estar en el lugar correcto. En cualquier empleo, negocio o proyecto existen acciones que pueden multiplicar los resultados y otras que simplemente consumen horas. Puedes ser constante, disciplinado y trabajador, pero si entregas tus mejores años al lugar equivocado, terminarás cansado y con muy poco que mostrar. En cambio, quien aprende a elegir dónde poner su energía, con quién crecer y cuándo actuar, puede avanzar mucho más rápido porque primero entendió dónde valía realmente la pena esforzarse. Muchas personas confunden eficiencia con comodidad porque solo reconocen el sacrificio que pueden ver. Cuando alguien consigue resultados importantes sin aparentar agotamiento, rápidamente aparecen explicaciones como suerte o privilegio. Pero la eficiencia no consiste en evitar el trabajo, consiste en dejar de desperdiciar energía en aquello que no produce cambios. Las personas inteligentes no necesitan demostrar cuánto sufren. Buscan identificar las pocas acciones capaces de generar la mayor diferencia, porque comprenden que una decisión acertada puede valer mucho más que 100 esfuerzos mal dirigidos. Hace casi 2000 años, un filósofo señaló que el verdadero problema no era disponer de poco tiempo, sino desperdiciar demasiado. Esa idea continúa siendo cierta. Las horas nunca fueron el único obstáculo. El verdadero problema está en todas esas actividades que llenan nuestros días sin acercarnos a la vida que decimos querer.
Cambian las herramientas, aparecen nuevas oportunidades y el mundo se transforma, pero el error sigue siendo el mismo. Muchas personas permanecen ocupadas construyendo una vida que beneficia a otros mientras abandonan la que realmente querían para sí mismas. Las personas con visión entienden que antes de correr necesitan conocer el terreno. Observan cómo funcionan las reglas, aprenden de quienes ya recorrieron ese camino y evitan pagar con años de esfuerzo errores que otros ya cometieron. No avanzan por impulso ni actúan para demostrar algo. Primero analizan y después se mueven. Muchos grandes líderes y empresarios entendieron esta idea. Conocer el escenario antes de actuar puede tener mucho más valor que lanzarse a ciegas confiando únicamente en la fuerza de voluntad. El esfuerzo tiene poder, pero cuando está respaldado por comprensión, ese poder se multiplica. Ahora hazte una última pregunta, porque puede cambiar la dirección de los próximos años de tu vida. ¿La última decisión importante que tomaste estaba realmente alineada con tus capacidades, tus objetivos y el momento que estás viviendo? ¿O simplemente seguiste el camino que conocías porque parecía más seguro? Muchas personas no fracasan porque carezcan de disciplina. Fracasan porque nunca se detuvieron a comprobar si aquello por lo que estaban luchando realmente valía la pena. Una sola pregunta hecha en el momento correcto puede ahorrarte años de esfuerzo, frustración y desgaste innecesario. Hay otro aspecto del pensamiento estratégico que puede abrir más puertas que cualquier talento: aprender a comprender a las personas. El éxito no depende solamente de cuánto sabes o cuánto trabajas, también de entender qué mueve a quienes te rodean. El miedo, el orgullo, el deseo de sentirse valorado y la necesidad de pertenecer influyen más de lo que imaginas. Cuando comprendes esto, mejoras tu comunicación, fortaleces tus relaciones y evitas conflictos innecesarios. Las mejores oportunidades rara vez aparecen únicamente por trabajar más horas. Aparecen cuando alguien confía en ti, cree en tu palabra y está dispuesto a darte una oportunidad. Con los años, he visto repetirse una escena que debería hacerte reflexionar. Las personas que llegan al final de una etapa con mayores arrepentimientos no siempre son las que trabajaron poco, sino las que dedicaron su vida a perseguir metas que nunca fueron realmente suyas. Intentaron cumplir expectativas de la familia, la sociedad o de otras personas, mientras olvidaban lo que realmente querían. Y cuando finalmente se detienen, aparece una pregunta dolorosa: ¿para qué entregué tantos años de mi vida a esto? Por eso, la verdadera estrategia empieza mucho antes de elegir un negocio, una carrera o una inversión. Empieza cuando decides qué clase de vida quieres construir. Sin esa claridad, cualquier plan se convierte en una carrera sin dirección. Puedes conseguir dinero, reconocimiento y estabilidad y aún así sentir un vacío profundo porque llegaste exactamente al lugar donde nunca quisiste estar. El éxito pierde su valor cuando te aleja de la persona que realmente quieres ser. He conocido personas con grandes capacidades que pasaron años perfeccionándose en caminos que nunca eligieron. Se hicieron excelentes haciendo algo que no les producía satisfacción y con el tiempo su propio éxito terminó convirtiéndose en una prisión. Mientras mejores resultados conseguían, más difícil parecía empezar de nuevo. Y descubrieron demasiado tarde que no basta con ser bueno en algo. También debes preguntarte si eso merece los mejores años de tu vida. La claridad se construye enfrentando preguntas que la mayoría evita. ¿Estoy tomando esta decisión porque realmente la quiero o porque alguien más decidió por mí? ¿Estoy construyendo mi propio camino o simplemente sigo una ruta que nunca me atreví a cuestionar? Estas preguntas incomodan, pero también pueden cambiar el rumbo de una persona. Cuando te atreves a responderlas, dejas de vivir en automático y empiezas a recuperar el control de tu futuro. Las personas que transforman su vida no son necesariamente las que trabajan más, sino las que revisan constantemente si siguen avanzando hacia el lugar correcto. Entienden que cambiar de dirección a tiempo puede valer mucho más que pasar años insistiendo en un error. El recurso más valioso que tienes no es el dinero ni el talento, es tu tiempo. Cada día que entregas a una meta que no te acerca a la vida que deseas desaparece para siempre. Por eso, deja de medir tu valor únicamente por cuánto esfuerzo haces y empieza a medirlo por la calidad de tus decisiones. Las personas inteligentes no se aferran a una idea solamente porque alguna vez funcionó. Observan, aprenden y cambian cuando la realidad lo exige. Tus principios pueden permanecer firmes, pero la manera de alcanzar tus objetivos debe adaptarse. Insistir en hacer lo mismo mientras los resultados empeoran no demuestra disciplina, demuestra resistencia al cambio. Observa el agua. No desperdicia su fuerza golpeando una roca una y otra vez. La rodea, encuentra otro camino y continúa avanzando. No necesita ser más fuerte que el obstáculo, necesita saber cómo avanzar.
La vida exige esa misma capacidad. Cuando una puerta se cierra, no tienes que pasar años golpeándola por orgullo. Detente, observa, busca otra entrada y actúa cuando las condiciones sean favorables. Adaptarte no significa rendirte, significa entender que tu objetivo nunca fue demostrar cuánto puedes sufrir, sino acercarte a la vida que quieres construir. La inteligencia consigue mejores resultados que la terquedad porque sabe cuándo insistir y cuándo cambiar. Nada de esto significa que el esfuerzo haya dejado de ser importante. Significa que el esfuerzo debe venir después de la claridad. Antes de trabajar más, existe una tarea mucho más difícil: detenerte y preguntarte honestamente si el camino que sigues todavía tiene sentido. Todos hablan de ser más productivos, pero pocos hablan de aprender a pensar mejor. Y cuando falta claridad, ningún esfuerzo, por grande que sea, puede llevarte al destino correcto. La verdadera productividad comienza cuando cada acción tiene un propósito y cada decisión te acerca a la vida que deseas. No se trata de esforzarte menos, sino de ser más cuidadoso con aquello a lo que entregas tu tiempo, atención y energía. Cada hora que pasa representa una parte de tu vida que no regresará. Por eso debes preguntarte constantemente si aquello por lo que estás luchando realmente merece el precio que estás pagando. Trabajar sin pensar genera movimiento, pero no necesariamente progreso. Pensar sin actuar produce solamente buenas intenciones. El verdadero crecimiento aparece cuando ambas cosas trabajan juntas. Primero claridad y después acción. Ese equilibrio separa a quienes consiguen resultados extraordinarios de quienes permanecen ocupados durante años sin avanzar. Al final, la vida no recompensa simplemente el cansancio o la cantidad de horas acumuladas, recompensa las decisiones inteligentes. Premia a quienes saben dónde poner su energía, cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo cambiar de dirección. Esa es la verdadera estrategia. Nace del respeto por tu tiempo y por el futuro que estás construyendo. Nunca olvides esto. El tiempo es el único recurso que no puede recuperarse. El dinero puede volver, los errores pueden corregirse y nuevas oportunidades pueden aparecer, pero el día que termina, desaparece para siempre. Por eso, observa antes de correr, piensa antes de decidir y haz las preguntas que otros evitan. Unos minutos de reflexión pueden ahorrarte años caminando en la dirección equivocada. Ahora quiero que conviertas este mensaje en un compromiso contigo mismo. Escribe en los comentarios: hoy elijo pensar antes de actuar. Hazlo como una declaración personal, como una decisión de dejar de vivir en automático, dejar de confundir ocupación con progreso y comenzar a utilizar tu tiempo con verdadera intención. Porque tu futuro no cambia simplemente cuando trabajas más. Cambia cuando empiezas a pensar mejor, cuando eliges con mayor cuidado y cuando tienes el valor de cambiar de dirección si descubres que estás avanzando hacia el lugar equivocado. No necesitas correr más rápido. Primero necesitas asegurarte de que estás corriendo hacia la vida que realmente quieres.